Ciudadanos de Israel, quiero ser claro, la guerra continúa, la guerra continúa. Seguiremos hasta que se logren todos nuestros objetivos. Traer de vuelta a nuestros rehenes, demoler a Hamas. Continúa, mientras tanto, hasta que comience esa tregua. Se está ahora pendiente de que en Qatar, en la Cancillería, digan exactamente cuándo al final se ha decidido por las partes comenzar a llevar a cabo este acuerdo. Pero vemos que esta ofensiva, aseguran en Israel, en las pasadas horas ha llevado a que las fuerzas aéreas ataquen 300 objetivos de Hamas, afirman, en el interior de Gaza. También las tropas terrestres siguen avanzando en el norte de esta franja de tierra. Y de forma paralela, también ahora acaban de confirmar en el ejército israelí que han detenido al director del hospital Al-Shifa, el principal de Gaza, Muhammad Abu el-Salmiya, quien ha sido detenido para ser cuestionado, porque afirman en el ejército israelí ya han podido descubrir toda esa red de túneles de mando y control, afirman, que habría sido utilizado por el movimiento Hamas justo en el subsuelo del propio hospital. Abu Salmiya una y otra vez ha rechazado durante años las acusaciones de que realmente en el subsuelo de su hospital pueda haber algo así, pero ahora los israelíes quieren aclarar cómo pudo ser que Abu Salmiya no sabía de la existencia de algo así, si simplemente los accesos eran laterales y no le permitían dentro del hospital saber lo que estaba ocurriendo en el subsuelo, o si estaba asustado por cuál pudiera ser la respuesta de Hamas contra él, o si directamente él estaba de acuerdo con Hamas para que su hospital se transformara, dicen los israelíes, en una base de acción de esta organización terrorista. Alejandra. José, ¿se sabe cuál puede ser el papel de la Cruz Roja en este intercambio de rehenes y prisioneros, pues previsto ya para los próximos días? Ahora hablemos a partir del viernes. Sí, bueno, aparentemente es la Cruz Roja Internacional la que quizás en Egipto reciba a este primer grupo, se calcula, de 10 rehenes cada día durante 5 días y los verifique y posteriormente entregue al ejército israelí. Entonces, esa sería una misión ahora directa dentro del acuerdo entre Israel y Hamas, mediado por Qatar. Pero junto a esto, lo que aseguró ayer en esa rueda de prensa el primer ministro Benjamin Netanyahu es que también una parte del acuerdo incluye que la Cruz Roja Internacional pueda hacer algo que hasta ahora ha estado totalmente incapacitada, que es el verificar a los rehenes que todavía sigan cautivos. Hablamos de que si se libera a 50, 180, 190, todavía continuarían en manos de Hamas y de otras milicias palestinas. Se desconoce hasta ahora, en general, de todos los 230 rehenes, hay algunas excepciones, cuál es su estado, si están con vida, si están muertos, si están heridos, dónde se encuentran estos rehenes, si están en unas condiciones mínimas. Hablamos de niños pequeños que pueden estar ya durante 47 días en túneles húmedos, ahí prácticamente sin oxígeno, lejos de sus seres queridos. Todo esto, hasta ahora la Cruz Roja no ha logrado verificar si realmente se encuentran en condiciones que pueden ser aceptables o si se encuentran en condiciones espeluznantes. Entonces, este tema, dice Netanyahu, que se ha acordado por las partes, que se ha verificado por la Cruz Roja Internacional, pero vemos de su parte la Cruz Roja
que aseguran no haber escuchado nada al respecto. Entonces vemos diferencias enormes cuando vemos aquí un drama humano que cada vez es más intenso. Esta prórroga de al menos 24 horas en el comienzo de la salida de los rehenes es visto como otra pesadilla por familias que simplemente desconocen si sus pequeños, si sus familiares, si sus hijos, si sus padres están o no con vida, si pueden o no ser liberados, si quizás les espera un cautiverio de años en el interior de Gaza. Entonces son muchísimos los interrogantes y cualquier tipo de postergación de la liberación de estas personas es algo que preocupa enormemente. Por supuesto que en esta crisis tremenda que se ha desatado a partir del 7 de octubre para acá, que ha sido ya esta escalada, y esto que bueno es un punto de acuerdo en donde por lo pronto en los próximos días, cuando se entreguen los rehenes, cuando haya este intercambio, cuando puedan entrar los víveres, todo lo demás, bueno, la pregunta es entonces, ¿en dónde está el punto de arranque para una solución verdadera, que es lo que estamos aquí planteando? ¿Tendrían que revivirse, rescatarse, recuperarse los acuerdos de Oslo, que es lo que más ampliamente se conoce y que teóricamente llegaron a un punto de coincidencia que quedó en qué? ¿Es retomable eso? Yo creo que algunas partes son retomables, pero en lo que fallaron los acuerdos de Oslo, tanto Oslo I como Oslo II, es que no tomaron en cuenta el retorno y el derecho a retorno a los refugiados. ¿Cuántos refugiados? 5.9 millones de refugiados palestinos. 5.9 millones de refugiados palestinos. Así es, de acuerdo a la cifra de ACNUR. Eso no está contemplado no está contemplado porque no está el derecho de retorno, por un lado. Lo segundo es el estatus de Jerusalén. Es decir, Jerusalén va a seguir dividido entre Jerusalén Este, Jerusalén Oeste, a quién le va a pertenecer Jerusalén. Sigue siendo esta dinámica, además, como lugar sagrado de las tres religiones, las más importantes, por lo menos las reveladas, ¿no? No las más importantes, pero las reveladas, el Islam, el cristianismo y, por supuesto, el judaísmo, ¿no? Es decir, se lo pelean por una cuestión mítica, además de nacionalismos. Y por otro lado, también el otro elemento que no se ha podido resolver es la salida de asentamientos de la parte de asentamientos israelíes en Cisjordania. Entonces, para crear un nuevo acuerdo de paz, esta paz tiene que ser una paz justa, tiene que ser una paz duradera y más allá de palabras vacías de justicia o de democracia, tiene que ser una paz que tome en cuenta las necesidades de las poblaciones. Y eso no lo tiene Oslo I, no lo tiene Oslo II, no lo tiene la hoja de ruta o el mapa de ruta del 2003, tampoco lo tienen los encuentros de Anápolis, por ejemplo, y menos los acuerdos bilaterales. Es decir, son procesos, tiene que ser un proceso paulatino, poco a poco se tiene que ir dando este proceso, pero tienen que integrar a los actores presentes. Y aquí lo difícil es, al final, en un principio lo recuerdo mucho porque decían, ¿van a negociar con Hamás? Y yo decía, van a tener que negociar con Hamás. Y es lo que estamos viendo el día de hoy. Negociar. Negociaron con Hamás. Este acuerdo surge de una negociación. Israel ha sido clarísimo. Se trata de destruir a Hamás. Ahora, ¿esto va a pacificar? ¿Esto va a traer hasta cierto punto la estabilidad a Gaza? Y la respuesta es no. La respuesta es no. Entonces, aquí es en donde habría de ambas partes, se tiene que crear incluso del lado de Palestina un nuevo, bueno, me voy a atrever a decirlo, pero un nuevo liderazgo político que no esté basado ni en la Autoridad Nacional Palestina que está en Cisjordania, ni en Hamás en Gaza. ¿Y eso es factible? Yo creo que las nuevas generaciones podrían lograrlo. Él podría nuevamente, pero creo que esto es un proceso mayor, es un proceso mucho más largo. Pero las nuevas generaciones lo estamos viendo, son las generaciones que además, personas que están muriendo a muy temprana edad, entre 15, 18 años, y son generaciones que están desgastadas y que realmente desean un cambio en el caso de Palestina, pero además las generaciones que están impulsando también un cambio en Israel. The old and the Shatila Palestinian refugee camp have seen it all. For the young, it's just the beginning of a life crammed together with more than 14,000 people into a quarter-mile square.
This Palestinian refugee camp in Beirut is hundreds of miles from Gaza, but for the many people here who lived through previous wars, the war in Gaza seems very close. 77-year-old Nadra Johar came here as a baby from her home in what was then Palestine. She's seen from near and far war after war, but is still shocked by the images from Gaza. How do they have the heart to do this to children, she asks. The pain she feels for all the innocents. When I see Israeli children, I think they feel the same way we do when we lose our children, says Nadra. In the end, a child is a child. The mother of a child is a mother, whether she's Israeli or Palestinian. The scars of the past are plain to see. In September 1982, the Israeli military stood by as their Lebanese Christian allies slaughtered over 1,000 Palestinian and Lebanese civilians here and in the neighboring Sabra district. Fading posters plaster the walls with the faces of heroes past who promised much but could deliver little for the people here. Camp residents trace their roots back to Haifa, Jaffa, Acre. They ended up here after what they called the Nakba, the catastrophe, when more than 700,000 Palestinians fled or were driven from their homes when Israel was established. The scenes from Gaza, painfully reminiscent of the past. A past storekeeper Mohammed Afifi fears that's repeating itself. Doesn't anyone have an iota of humanity, he asks? Even Iraq, when faced with the news from Gaza, would go soft. But the world, confronted with cascades of blood, closes its eyes. The eyes here are open, but they can only watch from afar.